Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 7 de septiembre, día martes. Cosa antes de empezar, recuerden que durante esta semana se va a hacer el traspaso de alumnos. No sé qué día, pero en algún día llegará, que ya no pertenecerán a esta sección, sino que estarán dentro de las otras secciones. También la próxima semana tenemos el test, que va a ser en función de la guía 1 y la guía 2, que bueno, sí, sigue siendo problemas de la misma índole. Hoy día vamos a trabajar y tratar de terminar esta guía y ya mañana comenzar con la siguiente materia. Profe, ¿qué día va a ser el test? El miércoles, lo cambiamos del jueves para el miércoles. Miércoles 15. Para las tres secciones, todas igual que el semestre pasado. O sea, nadie va a tener un test distinto. Todos vamos a estar al mismo tiempo. Y eso. ¿Qué más? Se olvida algo. Se me olvida algo. A ver. No. Comencemos entonces. Recordemos que en la clase anterior habíamos trabajado, o haber visto, perdón, las fórmulas de cómo obtener la ecuación de la recta bajo tres circunstancias, teniendo dos puntos, un punto de la pendiente, y teniendo también la pendiente del coeficiente de posición, que es un caso que nunca va a pasar, pero que está ahí. Y algo que no vimos fue el concepto de posiciones relativas entre dos rectas. Cuando dos rectas son paralelas, cuando dos rectas son perpendiculares, y en sí, cuando dos rectas son secantes. De partida, dos rectas, vemos que las rectas son infinitas, para allá y para acá. Vamos a llamar a esta L1. Es un poco choca, pero L2. La fórmula de esta va a ser I es igual a M1 por X más N1. Recordemos que M1 y N1 son números. Y L2, su fórmula va a ser M2 X más N2. De partida, dos rectas son paralelas para nosotros en un espacio euclidiano cuando no se tocan en ningún punto. Esto es falso en espacios que no sean euclidianos, por ejemplo, el sistema GPS de posición global no es euclidiano, porque las rectas que van desde norte a sur son paralelas entre sí, pero se tocan en los polos. Y además, la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, porque hay que ir por la superficie terrestre. Entonces ahí ya se generan curvas y hay que calcular la distancia más corta. Entonces ahí ya pierde las propiedades del espacio euclidiano. Pero en el plano, sí podemos decir sin ningún problema que dos rectas son paralelas y nunca se tocan. Y además, si lo vamos a la parte algebraica, entonces L1 y L2, y para decir paralela se ocupa este símbolo también, que son dos rectas así. Son paralelas, sí y solamente sí, sus pendientes son iguales. Y además, por acá, es algo obvio, pero nunca está de mal colocarlo, los coeficientes de posición son distintos. ¿Por qué se añade esto? Porque para que sean dos rectas paralelas, tienen que haber dos rectas. Si los coeficientes de posición son iguales, significa que no hay dos rectas, sino que sería solamente una. Y la otra, rectas secantes, el concepto de secante en la parte geométrica, por ejemplo, se ve circunferencia y en otro tipo de figuras, es simplemente que una recta toca a la figura, pero en un punto.
En este caso, como son dos rectas secantes serán cuando se tocan en un punto. Entonces, por ejemplo, vamos a tener esta y esta. L1 y L2. ¿Cuál va a ser la restricción de dos rectas secantes? La única restricción es que las pendientes son distintas. Si son distintas, siempre se van a tocar las rectas en algún punto. Y dentro de las secantes hay otras importantes, que son las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son las rectas que chocan una con otra, o sea, son secantes, pero además el ángulo que forman en este choque es de 90 grados. Por ejemplo, los ejes cartesianos son dos rectas secantes. Y ¿cuál va a ser su condición algebraica? Su condición algebraica va a ser que la multiplicación de sus pendientes es igual a menos 1. Usted tiene dos rectas y las pendientes las multiplica, da menos 1, son inmediatamente perpendiculares. Y con esta información ya podemos terminar toda la guía. Voy a bajar ahí para si alguien lo está copiando. Yep. Profe, ¿el M1 por el M2 es menos 1? Es igual a menos 1, sí. Evidentemente recordemos que M1 y M2 van a ser números cuando estamos trabajando. Yep. A borrar. Y vamos a hacer la guía. Por ejemplo, hagamos uno que sea, partamos alguno con uno largo, vamos a partir por el E, que dice, la recta es paralela a la recta que pasa por los puntos G y H, y pasa por el punto I, 1, 1. O sea, tenemos que encontrar una recta que es paralela a la recta que pasa por el punto menos 8, 3 y el punto 2, 1. Y además, esta recta que estamos buscando pasa por el punto 1, 1. Ejercicio 3G. Perdón, 3E. Punto menos 8, 3. Punto 2, 1. Y finalmente el punto 1. Entonces, tenemos el punto menos 8, 3, el punto 2, 1 y el punto 1, 1. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar esto? De partida, para calcular la ecuación de la recta, dado que tenemos un punto, porque sabemos que la recta pasa por el 1.1, nos faltaría calcular la pendiente. Evidentemente no la podemos sacar solo con un punto, pero como sabemos que la recta es paralela a la recta que pasa por estos dos puntos, vamos a calcular esta pendiente, y como son paralelas, las dos pendientes son iguales. Entonces luego de esto, aplicamos la fórmula de la ecuación de la recta. Entonces primero calculamos la pendiente. Recordemos que verticalmente van a ser las coordenadas primero de uno, menos las coordenadas del otro. Yo voy a partir con el punto de acá, entonces en Y la coordenada es 3, en X en menos 8. Y
después el siguiente punto, en y vale 1 y en x vale 2. 3 menos 1 son 2, menos 8 menos 2 se suman y da menos 10. Simplificando aquí nos quedaría menos 1/5. Entonces, tomo las pendientes como son paralelas. Las pendientes son iguales. O sea, vamos a ocupar esta pendiente menos 1/5 para calcular la fórmula. Recordemos que la fórmula es I es igual a M x menos x sub 0 más I sub 0. I es igual a M, perdón. Cambio los valores, esto es menos 1/5. X menos. La posición X del punto es 1 más 1. Y ahora hay que multiplicar, sumar y trabajar un poco esto. Quería y es igual a menos 1/5 de x. Menos con menos da más 1/5 más 1. Aquí el 1 con el x se puede multiplicar, quería simplemente menos x/5. Y 1/5 más 1 son 6/5. Y esta es nuestra recta que estamos buscando. Ahora, ¿nos basta con esto para terminar el ejercicio? Sí, pero si nos adelantamos al ejercicio 4, nos dice bosquejar las rectas en el plano del ejercicio 3. O sea, sí o sí, terminando esto, tenemos que bosquejar la recta. ¿Cuál es la diferencia entre bosquejar y dibujar? El bosquejo es simplemente algo referencial, o sea, no es algo que está hecho de forma exacta. Simplemente es para ver más o menos qué propiedades tiene esta recta. En particular, el bosquejo de este sería algo más o menos así. Marcamos el primer punto, que es el punto de coeficiente de posición, que sería 6/5, que si lo pasamos a su forma decimal es 1.2, por lo tanto el punto de corte sería más o menos aquí. Voy a hacerlo en rojo para que se note más. Más o menos por aquí. Logramos que es 1.2. Y al ser negativo, sabemos que la función va hacia abajo. Y al ser 1/5, significa que es bastante achatado. Entre más pequeño sea el número, más plano es. Entonces sería algo más o menos así. Me quedó feo. Ahora, ahí me queda un poco más lindo. Y si igual sigue teniendo dudas, hay bastantes páginas en internet. Por ejemplo, yo voy a ocupar esta que se llama Foplot. Me gusta bastante porque, bueno, aparte de ser gratis, te permite colocar muchas funciones. Y aquí vamos a colocar y es igual a menos x dividido 5 más 6/5. Valía las funciones. Aquí. Entonces, yo pongo esto. Ahí está. Ahí está entonces la gráfica de la función. Voy a cambiarle el color. Amarillo, no, verde. ¿Se nota más con verde? Yo creo que no aparece. Pongámoslo en azul.
¿Qué pasa con el 1.1? ¿En qué sentido, Paulina? No entiendo la pregunta. Se refiere al punto 1.1, el de arriba, que lo ocupó para ocuparlo en la fórmula. Ah, ya. Ah, ¿por qué lo ocupé? Ah, porque ese es el punto donde corta acá, y es 1.2, porque 6 partido por 5 es 1.2. No era el que habían dado al principio. No era el Ah, resultado del... ahora le sigo, ahora le sigo. La recta, recordemos que pasa por el punto 1.1, entonces acá, estos valores X y este valor Y que están en la fórmula, se evalúan en el punto 1.1, porque la recta pasa por ese punto, y si pasa, yo tengo que tomar los puntos donde la recta pasa para poder hacer la fórmula. Entonces en este caso lo ocupé ahí, en ese X sub 0 y ese Y sub 0. Ya, voy a borrar y vamos a hacer otro. Algo que sea perpendicular. Ya, vamos a hacer el N. La recta que buscamos, el N, pasa por el punto 3,5 y es perpendicular a la recta X más Y es igual a 4. Entonces, datos. Pasa por, este es el N, por el punto 3,5 y es perpendicular. Esto no lo dije, pero el símbolo perpendicular es una T al revés, a la recta X más Y es igual a 4. Entonces, al igual que el anterior, nos enfrentamos a un problema de que no conocemos la pendiente, sabemos que pasa por un punto, pero es perpendicular a otra recta. Al ser perpendicular, recordemos que las pendientes multiplicadas van a dar menos 1. En este caso, esta recta no está ni siquiera, no está en su forma general ni en su forma principal. Por lo tanto, antes de calcular cuál es la pendiente de esta recta, hay que ordenarlo. Si lo ordenamos, en este caso es bastante sencillo, recordemos que en su modo principal nos da la pendiente, o sea, en otras palabras, despejamos el valor de Y, la X pasa al otro lado, y nos quedaría de esta forma. Entonces, esta pendiente, la podemos llamar menos M1, va a ser igual a menos 1. Y esta no es la pendiente que nos va a servir, insisto, porque nosotros debemos buscar si es perpendicular M1 por M2 es igual a menos 1. En este caso, descubrimos que la primera pendiente vale menos 1. Y debemos descubrir cuánto vale la segunda pendiente. Despejamos la pendiente. En este caso, al ser menos 1, es algo bastante más fácil. Simplemente multiplicamos por menos 1 y así se nos anula. Menos con menos da más y 1 por 1 es 1. Entonces ahí simplemente queda M2. Y al otro lado pasa exactamente lo mismo. Menos por menos da más y 1 por 1 da 1. La pendiente que nosotros vamos a utilizar va a ser 1. Así ocupamos la ecuación de la recta y es igual a m factor de x menos x sub 0 más y sub 0. En este caso vamos a ocupar las coordenadas del punto 3,5 y la pendiente 1 que encontramos. Entonces nos quedaría y es igual a 1 por
x menos. La coordenada en x del punto es 3, más la coordenada y del punto es 5. Ahora multiplicamos y ordenamos simplemente para terminar. 1 por x, 1 por menos 3 menos 3. Y la ecuación entonces de esta recta es y es igual a x más 2. Que la vamos a graficar, aprovechando que tenemos este programita que me gusta mucho. Entonces vamos a colocar, primero voy a marcar esta que es x más 2. Y la otra función es menos x más 4. La primera función, la que nos interesaba, es la que está marcada en azul, que es esta recta que va hacia arriba. Al ser la pendiente positiva, es creciente. Además, el coeficiente de posición efectivamente es el número 2. Y en negro está marcada la recta del inicio, la que nos habían dado en el comienzo del programa, del ejercicio, donde la pendiente es menos 1, por lo tanto la recta es decreciente y corta al eje Y en el número 4. Y efectivamente podemos notar que ambas rectas son perpendiculares. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Vamos a borrar esto. Y vamos a ir a los ejercicios de abajo que son un poco más complicados, en el sentido que son un poco más de pensar. Veamos el ejercicio 5, porque el resto de ejercicios son de igual forma, simplemente es calcular cosas y soltar la manito. Pero el ejercicio 5 nos dice, determinar si los puntos A, menos 1,3, B, 3,11 y C, 5,15 son colineales. Es decir, pertenecen a la misma recta. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que 3 puntos son colineales? ¿A quién se le ocurre? ¿Que intersecten en el mismo punto? Es que son puntos, entonces no podemos decir que se intersectan en un punto. O las rectas que se cortan en un punto, ¿a eso iba? ¿O es que estén en el mismo área? ¿Cómo se dice? Porque el mapa tiene 4 partes. Ah, no, es que da lo mismo, que recuerde que las rectas son infinitas. Entonces, por ejemplo, un punto puede estar en un primer cuadrante y el otro puede estar en el tercero, así que no es necesario. Recordemos que lo que queremos demostrar es que los tres pertenecen a la misma recta. O sea, si yo grafico estos 3 puntos, trazo una recta que los une y debería existir esa recta. O sea, no es que se forme un triángulo ni esas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a poder demostrar que estas 3 rectas pertenecen exactamente a una misma, o sea, estos 3 puntos pertenecen exactamente a una misma recta? Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto A, B, y luego calcular la ecuación de la recta con el punto B, C.
Si la ecuación de la recta es la misma, significa que está en una misma recta. No sé si se me entiende por qué. Si tenemos 3 puntos, por ejemplo, este y este. Si yo calculo la primera recta y la segunda recta es igual, entonces significa que están en la misma recta, porque si no fuesen en la misma recta, por ejemplo, algo más o menos así, si yo calculo la primera ecuación de la recta me va a dar esta, y si calculo la segunda, me va a dar esta, que son totalmente distintas. Entonces, si calculo la ecuación de la recta con A y B, es la misma que la de B y C, entonces, efectivamente son colineales. Y en la 5, spoiler, sí, lo son. Entonces queda como tarea, calculen la recta que pasa por el punto A, B, luego la recta que pasa por el punto B, C, y dense cuenta que son iguales. Ahora, esta no es la única forma de poder calcular o de demostrar que son colineales. También se puede calcular por el tema de las pendientes. Se calcula la pendiente de la recta que pasa por el punto A, B, y luego la pendiente de la recta que pasa por el B y C. Si son iguales, ya también se tiene lo mismo. Lo otro que también podrían hacer es graficar a lo antiguo. Grafican los 3 puntos y con regla trazan la línea y efectivamente son colineales. Es un poco más engorroso por los números, por ejemplo aquí da 15, pero de poder hacer se puede hacer. Y lo otro es por cálculo de ángulos, pero eso no lo hemos visto y tampoco lo vamos a ver, que se puede calcular el ángulo de intersección entre los puntos y el eje X, y ahí se puede calcular. Pero ahí no es algo que veremos nosotros en este curso. ¿Ya? ¿Quedó claro? Y ahora vamos a el 6, que es el que más asusta a los alumnos siempre, que dice, determinar los números reales A y B, tales que las rectas AX más 2 menos BI más 23 es igual a 0, y A menos 1 por X más BI más 15 es igual a 0, pasan por el punto 2 menos 2,3. O sea, determinar los números reales de tal manera que esas dos rectas pasen por el punto menos 2,3. Y aquí los grandes problemas son los siguientes. Los alumnos ustedes tratan de hacer un sistema de ecuación, pero tenemos el problema que son 4 variables. Está la A, la B, la X y la Y. Y son solamente 2 ecuaciones, entonces no se puede hacer un sistema de 4 variables con 2 ecuaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos utilizar la información de que pasan por el punto menos 2,3? ¿Cómo yo la puedo entender? Los escucho. ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo usar esa información? Pasan por el punto menos 2,3. Alejandro, Antonia, Belén, Carlos, Cristian, Daniela, Diego, Fabián, Fernanda, Francisca, Gloria, Jennifer, Joaquín, José, Catherine, Leonardo, María, Matías, ahí se movió, Paulina, Pía, ¿No Tamara. se puede usar fórmula general? ¿Cuál es la fórmula general? La de AX más BI más C es igual a 0, ¿esa? Sí.
En este caso, no, porque no estamos hablando de la fórmula general, simplemente estamos viendo qué constantes A y B cumplen con la condición que dice acá, que estas dos rectas pasen por el punto menos 2 y 3. Que insisto, el problema ahora es que tenemos 4 variables, el A, B, X, y solamente tenemos 2 ecuaciones, entonces no podemos hacer nada con eso. Lo que tenemos que tratar de ingresar es la información que pasa por el punto menos 2,3. Ir despejando las variables, insisto, Paulina, tenemos problemas que tenemos 4 variables, entonces no podemos hacerlo. Profesor, y por ejemplo, si se resuelve la ecuación, por ejemplo, A, el X, el menos 2, pues sería menos 2A, y después despejar la variable porque ahí quedaría la variable B y la otra variable B. Bien, le entendí la idea. Como dijo su compañera, lo que hay que hacer es que, como pasa por este punto, recordemos que la variable X vale menos 2 y la variable Y vale 3. Por lo tanto, evaluamos, evaluamos en las dos rectas, X es igual a menos 2 y Y es igual a 3, y así podemos resolver el problema. Vamos a hacer ahora. L1 menos AX más 2 menos BI más 23 es igual a 0. Entonces recordemos que el punto es menos 2,3. Lo voy a hacer al tiro la evaluación. Entonces aquí nos quedaría A por menos 2 más 2 menos B por 3 más 23 es igual a 0. Ordenando un poco esto, nos quedaría menos 2A más 3 por 2 son 6, sería menos 3B más 23 es igual a 0, y siguiendo el orden, menos 2A menos 3B, 6 más 23 son 29, paso a otro lado, menos 29, como todo es negativo, vamos a multiplicar por menos 1, entonces me quedaría 2A más 3B es igual a 29. Y esta sería nuestra primera ecuación. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero con la segunda. ¿Dónde está? Ahí está. L2. Puedo darle un nombre. A menos I1 por X más B. Bueno, esta vez mayúscula. Más 15 es igual a 0. El punto era menos 2,3. Entonces ya estamos listos. Quedaría A menos 1 A menos 1 por X, que vale menos 2, más B por I, que vale 3, más 15 es igual a 0. Ordenamos un poco, menos 2A más 2, más 3B más 15 es igual a 0. Entonces sería menos 2A más 3B
2 más 15 sería 17, pasa al otro lado como menos 17. Y esta es nuestra segunda ecuación. Entonces, creamos el sistema. Y aquí tendríamos 2a más 3b es igual a 29. Y por el otro lado tendríamos que menos 2a más 3b es igual a menos 17. Entonces, ahora sí lo podemos trabajar. Tenemos un sistema de dos variables, donde las variables son a y la variable es b, y de dos ecuaciones. Entonces, ahora sí lo podemos ver. Es más, incluso solo viendo, recordemos que hay varias fórmulas, hasta métodos, método de sustitución, igualación, reducción, y el sinfín de nombres, pero en este caso el más fácil que se ve es ocupar el de reducción, simplemente porque tenemos arriba 2a positivo y abajo 2a negativo. Si lo sumamos, eso va a dar 0, entonces la variable a se nos va a ir, y solamente nos quedaría la variable b. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Sumamos, el 2a con el 2a se va a 0. Recordemos que no es necesario ponerlo, pero para que quede claro. 3b más 3b serían 6b. Y 29 menos 17 sería 12. Por lo tanto, el b sería 6 partido por 2. Perdón, 6 partido, 12 partido por 6 queda 2. Eso es lo que quería decir. Entonces, el valor de b es 2. Y ya teniendo este valor, si b vale 2, se evalúa. Podemos ocupar cualquiera de las dos fórmulas. Yo voy a ocupar la primera. 2a más 3b es igual a 29. Entonces nos quedaría 2a más 3 por 2 es igual a 29. O sea, 2a más 6 es igual a 29. Entonces 2a más, perdón, pasa al otro lado. Es igual a 29 menos 6, que sería 23. O sea que a es igual a 23 medios. De ahí se resolvería entonces el sistema. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? No hay dudas, profe. Perfecto. Entonces, lo dejamos hasta ahí. Mañana vamos a trabajar la primera parte, los ejercicios de acá abajo. Y recuerden que tienen harto que hacer. Tienen que resolver todos estos ejercicios, que no son difíciles, pero les va a tomar tiempo porque son bastantes. Así que eso, si hay cualquier duda y consulta, mañana las resolvemos. Eso. Y la clase entonces quedaría hasta aquí. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual, que Nos estén muy vemos. bien. Chao, profe. Chao, chao.